Es para mí nuevamente un gusto estar con ustedes. Tenía ya días de no conversar, aunque he escrito algunas cosas, pero creo que hoy amerita que hagamos una reflexión sobre lo que en el país está pasando. El día de hoy, hace pocas horas, me vengo a enterar que la Fiscalía de Asuntos Electorales del Ministerio Público pide que se levante el antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y realmente vino a mi mente todo lo que pasó en agosto del año pasado. Se hizo ver que había un fraude caminando. La Fiscalía metió a la cárcel a el director y el subdirector del Tribunal Electoral encargado del manejo de estas actividades. La Fiscalía, ustedes se recuerdan, hizo un cateo del Tribunal Supremo Electoral, se llevó todas las cosas. Pero en Guatemala todos sabíamos que se había fraguado y que estaba en camino un fraude electoral. ¿Qué es el problema con un fraude electoral? Primero, que en una democracia es fundamental que la ley esté por encima de todas las instituciones y esté por encima de todos los individuos. Esa es la única forma como los individuos podemos tener garantías de nuestros derechos. Porque si nuestros derechos quedan sujetos a el criterio de un juez, de un magistrado o de un fiscal, entonces ya no es la ley. La ley, señores, no son los magistrados. La ley no son los jueces. La ley es la ley. Ellos están para aplicar la ley, para juzgar. Los fiscales están para denunciar el delito, denunciar las anomalías. El juez juzga y el juez condena o el juez absuelve, pero no son la ley. En Guatemala nosotros hemos empezado a aceptar como que la ley depende del criterio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o de la Corte Suprema de Justicia, y que entonces depende como una cosa de azar lo que un juez, un magistrado o un fiscal esté dispuesto a actuar. En un Estado de Derecho no depende la aplicación de la ley del criterio de sus jueces y magistrados. Si una ley no sirve, para eso está el Congreso de la República, para eso están las iniciativas que los guatemaltecos debemos dar, cambiar esa ley para que esa ley sea funcional, para que esa ley cumpla el objetivo de garantizar los derechos de las minorías y no permitir que las mayorías o los grupos poderosos atropellen nuestros derechos. Sin embargo, ese Estado de Derecho en Guatemala se ha politizado y entonces la izquierda viene a decir que ellos son los dueños de los tribunales y que por lo tanto ellos son los dueños de la ley. La derecha viene a decir que todo lo que no se haga en función de su criterio está mal. Señores, la ley no es de izquierda ni es de derecha. La ley es la ley. Como decía alguien, dura es la ley, pero es la ley. Hemos desvirtuado en Guatemala el concepto de la ley. Estos señores del Tribunal Supremo Electoral, porque sean de derecha o sean de izquierda, porque hayan favorecido un fraude o porque les hubieran podido haber pagado y se hubieran metido cantidades significantes de dinero a la bolsa, eso bajo ningún punto de vista los hace ser más legales. Son ilegales, aunque se llamen tribunal, son ilegales. Y nosotros lo dijimos. La sombra del fraude no le va a dar legitimidad al nuevo gobierno. Y un gobierno sin legitimidad es prácticamente imposible que genere, imposible que lleve adelante una política de desarrollo de conveniencia para todos los guatemaltecos. Gran cantidad lamentable de jueces, no digo todos,
ni todos los magistrados tampoco, ni todos los fiscales, pero gran cantidad de ellos, esa responsabilidad la han comprometido, unos por corrupción, otros por política, pero al comprometer la autoridad moral de jueces, magistrados y fiscales, en ese momento se pierde autoridad, y es lo que ha pasado en Guatemala. En Guatemala ya nadie ejerce la autoridad, porque todas las autoridades están cuestionadas por la forma o cómo fueron electas o cómo van a tomar posesión o por sus actos ilegales y corruptos. La verdad es que nosotros necesitamos rescatar el Estado, pero para rescatar el Estado necesitamos rescatar moralmente el ejercicio de la autoridad. Si no rescatamos moralmente el ejercicio de la autoridad, nosotros no vamos a poder tener un Estado de Derecho. No importa que la ley se pinte de derecha o la ley se pinte de izquierda. Siempre los guatemaltecos estaremos sujetos a la arbitrariedad si no cambiamos el tenor de las cosas. El fraude electoral fue manifiesto. Hay más de 2,000 denuncias que se ignoraron cuando apresuradamente se declaró la legalidad del proceso. Y todo eso está latente. Viene el Ministerio Público y pide que se levante el antejuicio a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Alguien me decía, no, pero es nada más que le levanten el antejuicio y los enjuicien. No, señores, porque si se levanta el antejuicio de ellos es porque hay fuertes indicios de que hubo un fraude y fuertes indicios que el resultado de ese fraude en todo lo que fueron elecciones municipales, legislativas y presidenciales están con una nube negra que deja una gran duda y que le da poca autoridad moral para quienes van a ejercer la autoridad a partir de enero. Eso es grave, porque con esa sombra es imposible construir un Estado de Derecho, porque un Estado de Derecho tiene que tener bases sólidas en la ley. Yo no puedo con la ilegalidad querer construir la legalidad, eso no se puede. Con la ilegalidad yo sí puedo seguir sosteniendo y fomentando la ilegalidad, pero jamás la legalidad. Algunos en Guatemala creen que limpian sus conciencias. ¿Por qué? Porque ellos denuncian los fraudes en Venezuela y se llenan las redes y los periódicos acusando a los venezolanos y a los bolivianos. Para ellos es fraude. Las mismas instituciones que contrató Evo Morales se contrataron en Guatemala y todos supieron, porque no quedó nada oculto bajo el sol, que esas mismas empresas estaban bajo la tutela del señor Dionisio Gutiérrez, operaban desde sus oficinas. Se sabía perfectamente quiénes estaban patrocinando, pero son los mismos que organizaron el fraude allá, vinieron a organizar el fraude a Guatemala, con diferentes banderas ideológicas, pero en realidad es lo mismo. Es lo mismo hacer un fraude en favor de Evo Morales o hacer un fraude a favor del narcotráfico y de los hijos de dueños de la guayaba en Guatemala. Para mí es lo mismo. Fraude es fraude. Ilegalidad es ilegalidad. Y eso es lo que los guatemaltecos tenemos que entender. No se puede justificar que en nuestro patrio gentes espurias que han manejado la política del país por más de 26 años, se permitan hacer lo que se les da la gana y que los guatemaltecos nos lo tengamos que tragar, eso como legal, cuando lo vemos que son ejercidos en otros países y ahí sí lo consideramos ilegal. No, señores. ¿Fue fraude lo que planificaron en Bolivia? Sí, fue fraude lo que planificaron en Guatemala. No importa que las tendencias hayan sido diferentes. Si queremos Estado de Derecho, la ley es la ley y se debe aplicar a todos por igual. Hoy la Fiscalía pide que se levante y que se lleve a cabo los antejuicios y que se les quite el derecho de antejuicio.
A mí me parece que eso es correcto, aunque es un poco tardío. ¿Por qué? Porque ya los guatemaltecos ya se metieron en la cabeza que vienen nuevas autoridades. Y esas nuevas autoridades, por la angustia de un país que no tiene destino, por la angustia de un país que se ve a la deriva, cualquier cosa estamos dispuestos a aceptar. Pero yo quiero decirles, aunque yo estoy lejos de mi país, no porque yo quiera, sino por las mafias que siguen manejando ese país, por las mafias que desde 1993 me sacaron y no me permiten regresar. ¿Por qué? Porque saben que ellos y yo no cabemos dentro del territorio nacional. Porque saben que yo sí sé cuáles son sus mañas y patrañas para hacer lo que en el país están haciendo. Porque los he denunciado públicamente, cómo han destruido el Estado, cómo han secuestrado el Estado, cómo lo han tenido secuestrado y cómo han hecho lo que se les da la gana con las finanzas públicas y cómo han hecho lo que se les da la gana con la justicia en el país. Guatemaltecos, queremos algo diferente, tenemos que cambiar. En 1993, para darme el golpe a mí, ellos, señores, condicionaron a la Corte Suprema, a la Corte de Constitucionalidad. Nunca se me olvida aquel momento en que se presentaron un militar, un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un militar, un miembro de la Corte de Constitucionalidad, y ellos fueron los que le dieron el carácter de legalidad a un golpe de Estado militar. Ni siquiera de un ejército, sino que de un cuartelazo, de un grupo de militares corruptos que estaban al servicio de los más espurios intereses económicos del país. Señores, esa es la realidad. Miren lo que han hecho con el país. El país no parece que tuviera destino. No es cuestión de izquierda, no es cuestión de derecha. Es que el país no tiene ni siquiera hoy una estructura para definir si va a caminar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, porque todo está confundido. Tan corruptos son unos como son otros, porque el país así no tiene destino. Yo quiero decirles a ustedes con toda sinceridad que nunca vamos a tener un estado de legalidad si no partimos de instituciones legales, si no respetamos la ley, que nunca podremos esperar que la ley proteja nuestros derechos si la ley está al servicio de izquierdas o derechas, si la ley está ejerciéndose a través de un criterio muy especial de un funcionario, ya sea un fiscal, o sea un magistrado, o sea un juez. La ley es la ley y el criterio debe ser objetivo, jamás subjetivo. Nunca podremos construir un país solidario que luche contra la marginalidad y la pobreza. ¿Por qué no vamos a poder hacer eso? Porque la ley no va a dar las capacidades que se requiere para que ese pacto social bajo el cual vivimos los guatemaltecos sirva para lograr la justicia social y para garantizar la seguridad de los bienes, garantizar la seguridad de la vida, garantizar todo lo que se tiene que garantizar dentro de una sociedad civilizada. Nosotros no podemos pensar que vamos a tener una sociedad civilizada y progresista si solo se está garantizando los privilegios de un grupo, si solo se le está garantizando la vida a un grupo, si solo se está garantizando sesgadamente algunos derechos. Guatemala necesita que esos derechos sean generales y se garantice a todos los guatemaltecos por igual. Nunca podremos lograr, si no es así, que los derechos del pueblo estén por encima de los privilegios de grupos poderosos. La ley es para garantizar los derechos de las mayorías y también garantizar los derechos de los poderosos. Pero todo dentro del marco de la ley. No podemos soslayar la ley. No podemos hacer que la ley funcione para unos y no funcione para otros. La ley es la ley. Y si no sirve, cambiémosla. Pero mientras sea la ley, hay que respetarla. Nunca tendremos nosotros, si seguimos como vamos, herramientas para luchar contra el crimen,
contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra tantos temas que todos balbucean y todos hablan de ellos, pero que en realidad no se ha internalizado. ¿Por qué? Porque se ha politizado el tema. Todos los guatemaltecos queremos que se luche contra la corrupción, pero no políticamente, jurídicamente. La política es para que el pueblo decida quién lo va a gobernar y cómo lo va a gobernar. Finalmente quiere decirles, tenemos ley, tenemos Estado de Derecho, tendremos paz. Si no, tendremos la ley que, como decía Benito Juárez, sirva para garantizar el derecho ajeno donde termina el mío, no vamos a tener paz. Que el Señor los bendiga y espero que sepamos entender que todo lo que está pasando es simple y sencillamente para destapar la porquería que nos ha llevado a tener las instituciones y la estructura que en el país tenemos, lejos de la democracia y lejos del Estado de Derecho. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.